quisiera, mis amados, que nos podamos animar juntos en esta mañana a ver el amor de Dios en la vida del cristiano. ¿Cómo luce el amor de Dios en nuestra vida? Y realmente, cuando nosotros vemos, ya nuestro pastor oró por nosotros y creemos, ¿verdad?, que Dios en su soberanía nos va a fortalecer en nuestras debilidades. Así que, hermano, una de las cosas que me he preguntado, viendo tanta noticia con relación a la guerra en Rusia, nuestros vecinos haitianos, y cuántas noticias desagradables cada día nosotros vemos en la noticia. Personas como mueren, y cómo pareciera de que el mundo le falta amor. Y ciertamente uno dice, o la gente dice popularmente, cita un texto fuera de contexto, cuando dice, y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y utilizan este texto dándole un mal uso para tratar de justificar que su falta de amor es por la maldad que está en medio de nuestra sociedad. Y nos preguntamos cómo luce el amor en la vida del cristiano. Ciertamente, mis amados hermanos, los grupos pueden ser religiosos, pueden ser laboral. No importa la característica de un grupo, siempre hay cualidades distintivas que los identifican. Yo recuerdo en mi niñez, cuando iba a la escuela, creo que los que somos contemporáneos saben de lo que les voy a hablar, que se utilizaba un pantalón caqui y una camisa azul para ir a la escuela. Y recuerdo que mi mamá cometió un error de comprarme un pantalón caqui para salir, como se decía antes, para salir los fines de semana. Y cuando yo vi ese pantalón caqui, lo único que pasó por mi mente, no puede ser un pantalón de ir para la escuela para salir. Porque mentalmente uno asociaba la ropa caqui, un pantalón caqui, con ir a la escuela. Para nosotros los niños de aquella época era como inconcebible que tu mamá te compre un pantalón caqui para tú ponértelo los fines de semana. Tú decías, por eso es el pantalón de ir a la escuela. Y ciertamente así pasa con muchas cosas. Así pasa en los grupos que tienen características, cualidades que los hace únicos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo bíblico en Mateo capítulo 23, del verso 73 al 75. Cuando Cristo había sido encarcelado, ustedes recuerdan esa escena que estaba en el patio, y por 3 veces un joven conoció a Pedro y lo identificó, y dijo la siguiente palabra. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó Pedro a maldecir. La manera de hablar de Pedro era una característica distintiva, por lo cual aquellas personas identificaban que Pedro era uno de los seguidores de Jesús. Y ciertamente, queridos hermanos, nuestra sociedad con el tiempo también se ha creado estereotipos acerca del cristianismo, que no son más que imágenes mentales que la gente tiene que define el cristianismo por lo que ellos piensan que significa ser cristiano. Yo recuerdo que en una ocasión yo vine a la iglesia y tomé un motoconcho. Y cuando ese motoconcho me vio que yo iba con mi Biblia, me dijo, ¿tú eres cristiano? Digo, oh, claro, mi hermano, claro, yo soy cristiano por la gracia de Dios. Y él me dijo, yo me gusta la iglesia, de verdad que me gusta mucho el cristianismo. Lo único que a mí me gusta la iglesia RT, porque ahí las mujeres no se maquillan, las mujeres no se derrizan, las mujeres no se ponen pantalones, y la mujer, y todo radicaba en las mujeres. Yo concluí que a lo mejor ese motorista era tacaño y no quería darle cuarto a la mujer para que se derrizara. Y la concepción del cristianismo que posiblemente él tenía era un cristianismo que solamente estaba enfocado en aquellas cosas que no tienen que ver nada contra los apetitos y los deseos carnales. Para él un cristiano era aquella persona que no se derrizaba y que dejaba de hacer muchísimas cosas que tenían que ver posiblemente con su estética. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y qué es aquella cualidad sine qua non que debe estar en la vida del cristiano?
que es aquella cualidad sí o sí que tiene que estar presente en la vida de aquellos que nos llamamos seguidores de Cristo. Y el apóstol, y Juan, en el Evangelio de Juan, que es nuestro texto base, nos dice cuál es aquella cualidad sine qua non que tiene que estar en la vida del cristiano. Acompáñenme a Juan, capítulo 13, del versículo 34 al 35. En una ocasión hablaba con el cuñado mío, el suegro de Candy. Y mi cuñado decía, a mí una de las cosas que más me gusta del cristianismo es, y yo aspiro a ser cristiano más adelante, porque el cristiano no bebe, no gasta, y el dinero le rinde muchísimo. Esa es una concepción errada de lo que define al cristiano. ¿Cuál es aquella cualidad a la cual nosotros, hermanos, debemos practicar? ¿Cuál es aquella cosa, hermano, a la cual Jesús señala que no debe faltar en la vida de aquellos que se constituyen seguidores de Cristo? Dice Jesús en Juan, capítulo 3, el 34 al 35, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo lo he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. El amor en la vida del cristiano es una cualidad distintiva que debe gobernar nuestro estilo de vida. Y nos preguntamos, partiendo de lo que Cristo plantea en el texto, Cristo da un mandato, un mandamiento nuevo, y Él dice que ese mandamiento nuevo radica en que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y quizás nosotros pudiéramos llegar a pensar de que, bueno, pues no es tan nuevo, porque aún la gente que no conocen a Dios, también de alguna manera u otra expresan amor. Y Jesús dice, amados hermanos, ¿cuál es el centro de ese amor? ¿Cómo debe lucir el amor, ese amor en la vida del creyente? Él dice que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Y entonces le preguntamos al mismo texto, realmente, ¿cómo Dios nos ama? ¿Cómo es que Dios nos ama? ¿Cómo funciona el amor de Dios hacia nosotros? ¿Cómo es que Dios nos ama? ¿Cómo luciría entonces ese mandamiento aplicado en la vida de nosotros los creyentes? Y Primera de Juan, lo primero que Primera de Juan nos dice, una de las cosas que nos dice acerca de la persona de Dios, es que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El texto nos dice no solamente en que Dios nos ama, sino que la naturaleza, uno de los atributos de Dios es que Dios es amor. Y en su libro Los atributos de Dios también A.W. Pink nos presenta de manera sistemática cómo funciona el amor de Dios, cómo es el amor de Dios. Y lo primero que nos menciona es que el amor de Dios no está influenciado por nada. Con esto queremos decir, queridos hermanos, que no hay ni había criatura que moviera a Dios a amarla. No existía nada en la criatura que lo atrajera o lo impulsara a amarlo. El amor que una criatura siente por otra se debe a algo en el objeto amado. El amor que usted y yo sentimos posiblemente hacia su esposa, hacia sus hijos, esa es una de las preguntas que la niña siempre me hace, sobre todo Rachel. Papi, ¿por qué tú me amas? Porque yo le digo mucho que yo la amo. Entonces los porqué de ella parecen infinitos. Porque yo le digo, yo te amo porque tú eres mi hija, pero ¿por qué yo soy tu hija? Entonces uno tiene que pensar de manera cuidadosa lo que tú le vas a responder, porque es posible que tú entres en un callejón sin salida. Entonces ella me pregunta que por qué yo la amo. Y ciertamente el amor que yo tengo hacia mis hijas es por el objeto amado, es porque hay algo en ella, es mi hija naturalmente. El amor que usted siente a su esposa no es un amor desinteresado. Algo tenía esa negra que a usted le llamó la atención, que a usted le gustó. Algo tenía esa rubia que a usted le gustó. Ese es el amor de nosotros los seres humanos, más no así el amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros no es un amor influenciado.
El amor de Dios, queridos hermanos, es libre, espontáneo, no causado. La única razón por la que Dios ama a alguien se encuentra en su propia voluntad. Ustedes recuerdan Deuteronomio capítulo 7, del verso 7 al 8, donde dice, no por ser vosotros, hablando a los hijos de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Dios los amó. Dios consideraba al pueblo de Israel como el pueblo más insignificante dentro de todos los pueblos. Y lo primero que Dios señala, que la razón de su amor hacia ellos fue porque Dios los amó. Por tanto, el amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios hacia su pueblo es un amor que no está influenciado de nosotros hacia Él. Y qué alegría, amados hermanos, nosotros pensar en que ciertamente el amor de Dios no está influenciado. El amor de Dios no es porque usted tiene los cabellos como nuestro querido diácono, lacio hacia atrás, no es porque usted tiene el cabello crespo, no es porque usted sea morenito, no es porque usted sea rubio. No hay nada en nosotros que pueda hacer de que realmente Dios nos ame. Usted se imagina, nos imaginamos, usted cree que nos podemos imaginar nosotros intentando ganar el amor de un ser que es perfecto, soberano, creador de todas las cosas. Ustedes se imaginan nosotros tratar de ganar un amor de un ser, como presenta Salmo 139, del verso 1 al 4, de un ser que antes de que nuestros pensamientos se generen, ya Él sabe lo que tú y yo podemos pensar. Dice el salmista, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso lo conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la conoces toda. ¿Ustedes se creen, queridos hermanos, que nosotros pudiéramos tener algo que va a hacer de que movamos a Dios de su trono celestial y que Dios nos ame? Un Dios que conoce aún los pensamientos antes de que nuestra mente pueda generarse el pensamiento. Ya Dios conoce lo que tú pudieras pensar. Por tanto, lo primero que debemos pensar es que cuando pensamos en el amor de Dios hacia nosotros, es un amor que no es un amor influenciado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Si Dios nos hubiera amado a cambio del amor nuestro, entonces no sería espontáneo de su parte. Pero debido a que Él nos amó cuando no teníamos amor alguno, está claro que su amor no está siendo ni fue influenciado por nada. Nosotros necesitamos honrar a Dios como sus hijos, porque el fundamento de nuestro amor descansa en la persona de Dios. El amor de Dios por cada uno de nosotros no fue provocado por nada en nosotros que había en mí para traer el amor de Dios hacia nosotros. Lo único que nosotros sí, hermanos, merecíamos por causa de nuestro pecado era que odiábamos a Dios y el cúmulo de corrupción que teníamos, hermano, ciertamente apunta de que ninguna cosa buena hay en nosotros. Pero viendo, queridos hermanos, de que el amor de Dios hacia su pueblo es un amor puro, de que el amor de Dios hacia nosotros descansa en la persona de Dios, nos preguntamos, ¿y cómo entonces yo puedo amar como Cristo amó? Porque pudiera ser entonces como algo contrario, como Dios, teniendo un amor tan puro, tan santo, un amor que descansa en su propio propósito, ¿cómo yo puedo cumplir el mandamiento de Dios? ¿O cómo yo puedo intentar cumplir el mandamiento de Dios? Porque el texto dice, un mandamiento nuevo le doy, y la novedad de ese mandamiento es que debemos amar así como Cristo nos amó. Y cuando revisamos la analogía de la fe,
que no es más que esa cohesión de verdades a través de Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que lo primero que debemos entender para poder amar a nuestro prójimo, así como Cristo nos amó, es que debemos tener un cambio de corazón. Es que debemos tener, queridos hermanos, debemos nacer de nuevo. Jeremías capítulo 13, 23 dice lo siguiente: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Cómo nosotros podemos hacer el bien cuando estamos habituados a hacer el mal? ¿Cómo alguien puede amar a su prójimo con el amor como Cristo manda cuando nuestro corazón es un corazón corrupto, como vimos la semana pasada que explicaba nuestro hermano Adrián, de que el problema de nuestra tentación no solamente radica en que Satanás nos tienta, sino en nuestra propia naturaleza, una naturaleza corrupta, orgullosa, una naturaleza que solamente vela por su propio bien? ¿Cómo nosotros podemos amar entonces a nuestro prójimo? Y ciertamente Cristo lo dice de una manera más directa cuando en Mateo 12:34 le dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Lo primero que nosotros debemos estar conscientes de nuestra pecaminosidad, lo primero que debemos estar conscientes es que necesitamos un cambio de corazón para poder amar a nuestros hermanos. Dice Juan en 1 Juan capítulo 4, versículos 7 al 8, que todo aquel que ama es nacido de Dios. Un amor que glorifique a Dios, un amor que glorifique a Dios sobre todas las cosas, es un amor que primeramente es fruto de que hemos nacido de nuevo, dice Juan, porque todo aquel que ama es nacido de Dios. El apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22 también nos recuerda esa gran verdad cuando Pedro dice en su primera carta que nuestras almas fueron purificadas para el amor fraternal no fingido. En nuestra condición, queridos hermanos, de pecado, en nuestra condición pecaminosa y en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos tanta maldad en el corazón que aún nuestro amor, que parece un acto benevolente, muchas veces es un amor fingido. Y Pedro dice que para que eso no sea así entre nosotros los creyentes, primeramente debemos reconocer de que tenemos que nacer de nuevo. Si pudiéramos, queridos hermanos, estar conscientes de todas las motivaciones y pensamientos que intervienen en cada uno de nuestros pecados, en algún punto nos toparemos con el egoísmo y el orgullo, que son la esencia del pecado. Que son esos dos ingredientes que obstaculizan el que podamos amar sinceramente a los demás. Al ser moralmente purificado y liberado de la esclavitud del pecado, entonces ciertamente nosotros ahora el egoísmo y el orgullo, a los cuales nuestros corazones estaban inclinados, ya nosotros lo podemos controlar, porque ya el pecado que habita en nosotros, ya nosotros en Cristo hemos vencido. Todos los creyentes tenemos lucha con el pecado que aún mora en nosotros, como predicó nuestro hermano Adrián la semana pasada. Y uno se topa con un estribillo que está muy a la moda en nuestra sociedad. Y uno escucha a las personas que dicen: haz tu diligencia que ya yo hice la mía. E incluso hay canciones en la jerga popular que apuntan a ese modo de pensar. Y ese modo de pensar es un modo de pensar que está siendo gobernado por el individualismo, por el orgullo y por cosas que solamente apuntan a ser independientes, queridos hermanos. Muchos lamentablemente citan 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 de manera inapropiada, cuando Pablo dice: pues me propuse no saber nada entre vosotros alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Y muchos hermanos citan este texto en alguna comunidad cristiana como si lo que pasa dentro de su mundo cristiano no le interesaría y suena hasta bonito. Yo no quiero saber nada entre vosotros sino a Jesucristo crucificado. Pero ese no es el contexto del texto, mis queridos hermanos. Jesucristo dice, y en esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. El que el pecado que muere en nosotros ciertamente ya fue detronado. La capacidad ya nosotros tenemos la capacidad para actuar por encima de nuestros intereses personales, para promover los intereses del reino de Dios y el bienestar dentro de nuestros hermanos. Y eso es lo que la cultura apunta en esta época. Cada día más, de manera natural, nuestro estilo de vida nos llaman a que cada vez tengamos menos tiempo para estar juntos. Donde yo fui a imprimir estas hojas hoy, un profesor y hablaba con él de Unicaribe, y él me dice, ya yo no tengo que ir a las aulas, gracias a Dios, ya todo es virtual. Y yo me preguntaba con relación a la práctica del amor, ¿acaso la práctica de nuestro amor entre nuestros hermanos apunta a que va a ser un amor virtual? Esa pudiera ser la tentación a la cual esta nueva generación estamos siendo tentados, pero ciertamente si hay algo lo cual nosotros debemos estar claros es que debemos mostrar amor los unos a los otros. Debemos cuidarnos, debemos expresarnos amor. Porque Cristo dice, y en esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Y el mensaje no podía ser más claro cuando Pablo en Gálatas capítulo 5, el verso 22 en adelante, nos habla acerca del fruto del Espíritu. Y lo primero que dice que el fruto del Espíritu es amor. Por tanto, queridos hermanos, es imprescindible que de la verdadera fe, la fe que tú y yo expresamos hacia Dios, la fe que tú y yo tenemos en Cristo, es una fe que se debe ser mostrada en amor hacia nuestro prójimo. En Romanos capítulo 12, Pablo nos da una clave para nosotros poder vencer la cultura en la cual estamos viviendo, una cultura totalmente individualista, una cultura totalmente llena de orgullo, una cultura que apunta a que las personas solamente caminen en camino a sus intereses personales. Pablo nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios en Cristo. En Romanos 12 dice que debemos renovar nuestra mente. A la medida en que nos exponemos a la palabra de Dios, nosotros podemos vencer el orgullo que mora en nosotros y nosotros podemos vencer esa tentación individualista con la cual tú y yo también luchamos. Porque aunque tú y yo somos cristianos, no hemos sido librados completamente del pecado. Cada día tú y yo luchamos en función a nuestras propias necesidades. Yo el viernes le dije a mi esposa, siéntate ahí, negra, vamos a tirar los cálculos como que no me están dando. Tanto para tanto, tanto para tanto. Y cuando uno se da cuenta, el dinero que uno consigue, los recursos que uno consigue, si usted de manera consciente no decide, hermano, hacer bien a su prójimo, aun con las bendiciones que Dios le da, usted se da cuenta que todo radica en sus propias necesidades. Usted se da cuenta que todo lo que usted pudiera ver, todo lo que usted consigue, si usted no decide, hermano, bendecir a otro, todo lo que usted consigue solamente se queda en sus propias necesidades. Y lo primero que vemos es que el amor de Dios no está siendo influenciado y que el amor de Dios en la vida del creyente se expresa, como lo veremos ahora, a través del servicio. Juan capítulo 13, nuestro texto base. En el versículo 3 dice lo siguiente: ¿qué es lo que hace Jesús en Juan 13? Sabiendo que el Padre le había puesto toda la cosa en sus manos y que de Dios había salido y que a Dios iba a volver.
Yo quisiera que leamos Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, el verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó y luego puso un lebrillo, y ahí continúa la historia cuando Cristo lava los pies de sus discípulos. Cristo no reclama su dominio universal. Cristo no utiliza su autoridad contra sus enemigos. Y Cristo tampoco utiliza su autoridad para de manera abusiva hacer que sus discípulos sigan sus órdenes, sino que Cristo le modela a ellos cómo debe lucir el amor de Dios en la vida de los creyentes, tomando su toalla, tomando un lebrillo y lavando los pies de sus discípulos. El lunes pasado, como algunos lunes que hemos tenido una capacitación con nuestro amado pastor, acerca del el libro se llama El liderazgo cristiano. Y de verdad que alguien preguntó, uno de los chicos preguntó algo que a mí no se me ha salido de la mente. Porque el concepto de liderazgo que uno tiene en el mundo es que la gente, y uno lo ve incluso a diario en la política, que la gente sirve a la gente hasta que no ganan. Después que ellos ganan, ahora le toca a ustedes servirme a mí. En la iglesia no es así, queridos hermanos. En la iglesia, aquellos que están en eminencia, que están en una posición de autoridad, hemos sido llamados por Dios a servir a los hermanos, a fundir nuestra vida en Dios para gastarlo en nuestros hermanos. Y Cristo es nuestro ejemplo. Cristo no utilizó su autoridad, sino que Cristo le modeló a ellos cómo debe debe mostrarse el amor de Dios entre nosotros los creyentes, siendo Cristo el primer ejemplo y Cristo, siendo el Dios del universo, lavó los pies de sus discípulos. Y en ese contexto es que Él le dice que nos debemos amar los unos a los otros, así como Cristo nos amó. Si nosotros queremos ver, queridos hermanos, cómo debe lucir el amor en la vida del creyente, tenemos que apuntar a la persona de Jesús. Porque nosotros no amamos a Dios, o Dios no nos ama a nosotros porque nosotros lo amamos a Él primero. Es la lógica de Juan. La lógica de Juan es que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por tanto, Cristo es la expresión perfecta del amor de Dios. Cristo es la manifestación visible acerca del amor de Dios, y si nosotros vamos a amar a nuestro prójimo, así como Cristo nos amó, debemos apuntar a la persona de Jesús. Y el amor de Dios en la vida del creyente debe ser un amor expresado en servicio. Algo como lavar los pies de sus discípulos polvorientos. Y en ese contexto de humildad es que Cristo dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, que conoceremos de que somos sus discípulos en que nos amamos los unos a los otros. Yo me pongo a pensar en la persona de Jesús. Cristo lavándole los pies a Judas. Pero Cristo sabía que Judas lo iba a entregar. Y pensaba, amados hermanos, en el amor de Dios en nuestra vida. Como muchas veces ese amor de Dios en nuestra vida es un amor tan bajo que nosotros expresamos. Cristo, sabiendo que Judas le iba a entregar, como quiera lavó a sus discípulos. Y si tan solamente nosotros nos imaginamos de que alguien dijo cualquier cosa de nosotros, nuestro favor hacia esa persona, hermano, entonces es un favor limitado, y es lo que Cristo dice. Si nosotros solamente hacemos bien al que nos hace el bien, ¿qué recompensa tendremos? ¿Acaso eso no lo hacen los hijos de la tiniebla? Cristo nos llama a que nuestro amor sea un amor que glorifique a Dios, y ese amor que glorifica a Dios implica que aún nosotros debemos hacerle el bien a aquellos que nos hacen el mal.
Que nosotros debemos procurar hacerle el bien aún a vecinos que nos pudieran hacer el mal. Que nosotros debemos procurar hacerle el bien aún a aquellas personas que tienen pensamientos de mal contra nosotros. Nosotros debemos hacerle el bien porque debemos vencer el mal con el bien. Y Cristo es nuestro ejemplo. Le lava los pies a sus discípulos sabiendo que Judas lo iba a entregar. Lo segundo o lo tercero que podemos ver es que el amor de Dios expresado en la vida de los creyentes es una decisión. El amor ante todo es un acto de la voluntad. Amar no es solo sentimiento. Regularmente la gente dice, ay, es que yo no siento de verdad. Yo siempre en La Sirena, ahí en el parque, hay una persona que pide dinero. Hay quienes dicen que no le dan porque le dan un uso incorrecto. No lo sé realmente, no conozco la vida de esas personas que piden dinero en esos alrededores. Y otro muchas veces lo escucho decir, es que yo no siento. Porque no siento, dale. Porque su amor está definido solamente en un sentimiento, y el amor no es solo sentimiento, el amor también es un acto de la voluntad. Cuando dice en Efesios capítulo 5, 25, marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia. También dice en Tito capítulo 2, versículo 4, a las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Si el amor solamente fuera un sentimiento, usted se imagina los malos pensamientos que a uno le pasan acerca de aquellas personas que nos desean el mal por la mente. Y Cristo dice, no, ustedes deben amar a sus enemigos y deben bendecir a aquellos que nos maldicen. En Juan capítulo 3, versículo 16, ese texto que todos conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por tanto, el amor también tiene que ver con un acto de la voluntad. Dios nos dio lo más apreciado que tenía, que era su Hijo amado. Y en Primera de Juan nos da un verso clave de una manera sumamente interesante, cuando él dice que si tú tienes bienes de este mundo y ve a tu hermano padecer necesidad, y en buen dominicano, en vez de bendecirlo, le dice, varón, Dios te bendiga. Dice el apóstol Juan, no nos amemos solamente de palabras, sino en hechos y en verdad. No solamente nos expresemos amor cuando se acaba el culto aquí en medio de la congregación y nos digamos nos amamos, sino que ese amor debe trascender más, un poquito más la palabra, y debe ser expresado en hecho y en verdad. Amén. Pensemos un poquito, queridos hermanos, en la realidad que nos ha tocado vivir, de que vivimos una vida sumamente tecnológica. Y no podemos obviar de que debemos montarnos en la realidad en la que vivimos. Y que debemos utilizar la tecnología para glorificar el nombre de Dios. Que hoy tú puedas pensar en aquellos que tienen mucho que no lo ven en medio de la iglesia, y en amor puedas escribirle un mensaje. Mi hermano, dime, no te veo, Dios te bendiga, tú me haces falta. Es lo que Pedro plantea en primera de Pedro capítulo 1. Que nuestro amor hacia nuestros hermanos debe ser un amor extrañable, que nosotros extrañemos a aquellos que están enrolados en el camino de la fe. No solamente nos amemos en hecho, en palabras, sino que nos amemos en hecho y en verdad. Y como meditaba nuestro querido pastor el miércoles en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso, la reprensión de Dios hacia esa iglesia? Por cuanto tú que has dejado tu primer amor. Y de verdad fue muy edificante para mí esa pequeña meditación, y quiero compartirla, recompartirla con ustedes para traerla a la memoria. Decía nuestro querido pastor, si el amor fuera un sentimiento, la iglesia de Éfeso no sería amonestada. Pues los sentimientos vienen y van. Este es un amor que se deja, no que se pierde, ni que se va. Por lo tanto, es una acción amorosa que se recupera haciendo las primeras obras.
Porque Cristo le dice, arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. Posiblemente nuestro amor se ha enfriado un poquito, quizás está desalentado en la fe. Empieza a actuar y el amor volverá o tú volverás a él, porque eres tú quien lo ha dejado. Nos podemos alejar del muelle de la fe si el ancla se desamarra de la cuerda. Y nosotros podemos, hermano, empezar a mostrar o seguir mostrando amor hacia nuestros hermanos, hacia aquellas personas que no conocen de Cristo, hacia nuestro entorno en el cual Dios nos ha concedido vivir. Dice nuestro querido pastor de manera muy apropiada, empieza con una corta oración y empieza a practicar aquellas buenas obras que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Ya Dios preparó las buenas obras para que nosotros las practiquemos. Y si tú sientes de que tu amor hacia tu iglesia, hacia tu hermano, hacia tu prójimo ha disminuido, vamos a practicar y vamos a recogerlo nuevamente, practicando acciones amorosas que se van a recuperar haciendo las primeras obras. Mucha gente dice que no, razona de la siguiente manera. Cuando yo me convertí al principio, yo estaba tremendo, leía mi Biblia, pero a la medida en que he ido creciendo en la fe, yo como que ya me he descuidado, me he disminuido. Es porque ciertamente tú y yo necesitamos volver a las primeras obras. Vamos a seguir, hermano, y quiero animarte con estas dos preguntas. Quiero que te vayas a tu casa también pensando en estas dos preguntas reflexivas, de reflexión. ¿Qué tanto nos estamos esforzando consciente y diligentemente por mostrar el amor de Dios en nuestras vidas? Si el amor de Dios no es solamente un sentimiento, sino que es una decisión, ¿qué tanto nos estamos esforzando consciente y diligentemente por mostrar el amor de Dios en nuestras vidas? A nosotros quienes nos apasiona la teología, que nos gusta hablar mucho de teología, vemos aquí un grupo muy bueno que nos encanta eso. Pero algunas veces me pregunto, ¿la gente realmente me conoce porque expresamos texto griego y hablamos? Nos apasiona tanto la teología, pero la gente nos conoce porque el amor de Dios está en nuestras vidas. Otra pregunta que quiero que nos llevemos en nuestros corazones para que meditemos en este día es, ¿qué tanto se está evidenciando en nuestras vidas? Que no solo te conocen por articular bien los versículos de la Biblia, sino que nuestro amor no es solo en palabras, sino en hechos. En un mundo que está envuelto en un caos, nosotros podemos amar así como Cristo nos amó. En un mundo que está envuelto en tanta confusión, tú y yo somos llamados a amar así como Cristo nos amó. Y cuando hagamos eso, hermano, las personas no solamente te van a identificar por tu manera de hablar como identificaron a Pedro, sino que van a decir, Él es uno de ellos porque el amor de Dios está en Él. Así que oremos. Padre Santo, Señor, en esta mañana ciertamente, Padre, cuando vemos el tema del amor en tu palabra, o vemos un poco del tema del amor en tu palabra, nos damos cuenta, Padre, de lo débiles que somos. Y yo te pido de todo corazón de que tú nos ayudes a amar a aquellos que nos hacen el mal. Amar, Señor, como tú amaste. Y que nuestro amor sea un amor sacrificial, que honre tu nombre, que glorifique tu gloria. Y que nosotros podamos mostrar el amor de Dios en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.